Hola, buenas tardes. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Meiji en Japón, les damos la bienvenida al segundo día del Seminario Internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible, una perspectiva comparada México-Japón. Hello, good afternoon. In the name of the Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas of the Universidad de Guadalajara and the Meiji University of Japan, we welcome you to the second day of the International Seminar, Sustainable Development Goals, A Comparative Perspective, México-Japón. Ahora, cedo el uso de la voz a la doctora Beatriz Venegas, coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental de nuestro centro universitario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en México, buen día en Japón. Bienvenidos y bienvenidas al seminario Objetivos de Desarrollo Sustentable, una perspectiva comparada México-Japón, en su segundo día y, último día. Hoy tendremos el honor de contar con la conferencia magistral del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, el maestro Sergio Graf, con el tema de bosques, biodiversidad y cambio climático en Jalisco. De esta manera, este segundo día veremos y analizaremos la protección del medio ambiente forestal con las ponencias que presentarán los estudiantes, tanto japoneses como la estudiante mexicana. Nos honra también con tener la presencia del maestro Trinidad, consejero para la cooperación académica, científica y tecnológica de la Embajada de México en Japón, quien amablemente nos ofrece el gran apoyo junto con la excelentísima embajadora de México en Japón, la maestra Melba Pría, quien nos envió un mensaje el día de ayer. Asimismo, continuamos con la asistencia del doctor Berger como comentarista y el doctor Tokoro como responsable del equipo de estudiantes japoneses, con quien la coordinación de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental y los profesores, el doctor Francisco Javier Sagún y la doctora Luz Orieta Rodríguez, están llevando a cabo un proyecto sobre la protección del medio ambiente. Entonces, acto seguido vamos a presentar la semblanza de los participantes en este evento. Perdón, si podemos activar el sonido. Conferencista magistral, maestro Sergio Humberto Graf. Desde diciembre de 2018 se desempeña como secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en el estudio y conservación de la naturaleza, así como a consolidar e impulsar liderazgos compartidos para la gobernanza ambiental. Ha ejercido como consultor y responsable de proyectos en colaboración con numerosos organismos públicos e internacionales, y ocupando cargos públicos como director de la Reserva de la Biosfera de Manatlán, coordinador general de la producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal y director del Instituto de Energías Renovables de la UDG. Ha sido acreedor al Premio Nacional al Mérito Ecológico 2018, el máximo galardón que entrega la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Primera presentación: estudiantes de la Universidad de Meiji, Japón. Los presentadores japoneses en este seminario son estudiantes de la Facultad de Comercio de la Universidad de Meiji, Tokio. Los presentadores del segundo día de seminario son Kento Ogishima, Yuma Tabuchi, Tsunao Hirata, Ayano Kakuda y Saya Ogimoto. Son participantes en la investigación global organizada por el seminario del profesor Tokoro de la misma universidad. Asimismo, son encargados de la investigación sobre ordenación forestal sustentable de Japón. En este seminario presentarán el resultado de este estudio. Segunda presentación: estudiante del CUSEA, México. Abril Méndez, recién egresada de la licenciatura de Gestión y Economía Ambiental del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, participó en 2 programas de investigación científica y tecnológica en 2018 y 2019. Ha cursado diplomados en Ingeniería Ambiental, Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Residuos y Supervisión Ambiental, además de ser autora y coautora de artículos en materia ambiental. Comentarista, Dr. Marco Antonio Berger. Actualmente es profesor del Departamento de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara.
Es miembro de la Red de Políticas Públicas de esta misma universidad y miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es colaborador de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en temas de investigación y planeación para política ambiental. Sus temas principales de investigación son la gobernanza ambiental y políticas públicas para la acción climática. Profesor responsable del grupo de estudiantes japoneses, Dr. Yasuhiro Tokoro. Es presidente de la Asociación Japonesa de Exbecarios del Gobierno Mexicano. Actualmente se encuentra trabajando en los problemas de integración regional en Asia-Pacífico y América del Norte bajo el esquema de TEMEC y TIPAT. Ha recibido distintos premios, tales como reconocimiento de la Embajada de México en Japón en 2019 y Premio Académico de la Academia Japonesa de Comercio y Negocios Internacionales en 2018. Consejero del Servicio Exterior Mexicano, maestro Andrés Emanuel Trinidad Hernández. Actualmente funge como consejero de Cooperación Académica, Científica y Tecnológica de la Embajada de México en Japón. En 1992 ingresó al Servicio Exterior Mexicano, en el cual ha alcanzado el rango de consejero. Ha estado adscrito en las Embajadas de México en Japón, donde fue jefe de la sección consular, en Australia, donde se hizo cargo de asuntos políticos y de promoción económica y comercial, en China, donde primero fue consejero para asuntos políticos y luego cónsul jefe de la sección de asuntos migratorios, consulares y de protección a mexicanos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha fungido como asesor del subsecretario para Europa, Asia y África, como subdirector para África del Sur y como director para la península coreana, Asia Meridional, Sureste Asiático Insular y Pacífico Sur. Muy bien, en este momento le cedo la palabra al maestro Sergio Graf, quien nos compartirá el tema sobre bosques, biodiversidad y cambio climático en Jalisco. Un gusto, maestro. Muchas gracias al CUSEA, a la Universidad de Guadalajara, por la invitación, al Consulado de Japón en el occidente de México y pues a los estudiantes de intercambio del gobierno de Japón en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si pueden compartir la presentación que les enviamos y ponerla en modo presentación. Bien, la que sigue, por favor. Existe un marco general en el cual actuamos desde la política de bosques y biodiversidad y cambio climático en Jalisco, que tiene que ver con tres grandes retos que enfrentamos como humanidad. Uno de ellos es la pérdida del capital natural, el cual va a una velocidad de disminución de la diversidad biológica a nivel global sumamente preocupante, y nos acercamos a un proceso de una sexta extinción masiva en el planeta, ligado a la desaparición de una gran cantidad de hábitats naturales. Y esta pérdida del capital natural, que no solamente sucede en Jalisco, sino a nivel nacional, Latinoamérica y el mundo, tiene un efecto muy importante en el bienestar de las personas. No solo por los servicios ambientales que presta este capital natural, que son fundamentales para el bienestar, de sustento, de provisión, el abasto de agua, que es uno de los elementos claves en materia de vulnerabilidad de nuestras sociedades, sino también esta pérdida de capital natural está viéndose reflejada en la presencia de enfermedades zoonóticas como el COVID-19, que ha tenido un impacto global que todos conocemos. Y este riesgo de presencia de enfermedades zoonóticas no provenientes de los animales domesticados, sino de la fauna silvestre, va a ser mucho más recurrente si seguimos bajo un comportamiento de relación con la naturaleza como el que hemos establecido hasta este momento. El otro gran reto o fenómeno que enfrentamos es el tema de pobreza e inequidad. La inequidad ha tomado una envergadura nunca antes vista. En 2000
2014, según Oxfam, aproximadamente 20 y tantos empresarios o corporaciones controlaban el capital equivalente a más del 50% de la población del planeta, y ahora solo 8 personas concentran esa riqueza en el contexto global. Y esto se ve reflejado también en fenómenos de desigualdad y pobreza presentes a todas las escalas, desde el nivel local municipal hasta el nivel estatal, nacional, y obviamente este dato de carácter global. Y el último, y no es porque sea el menos importante, sino que tiene un impacto brutal en ambos y se retroalimentan uno con otro, es el fenómeno de cambio climático, que por un lado agudiza la vulnerabilidad de la población ante la pérdida de capital natural, sobre todo ante problemas como las sequías y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos como huracanes. Jalisco tiene más de 300 kilómetros de litoral. Seguramente en Japón conocen muy bien, aunque es otro fenómeno, el impacto que tienen estos fenómenos hidrometeorológicos en la población, y sobre todo aquella población que tiene las condiciones de mayor vulnerabilidad. Y el otro tema es que agudiza también, con la presencia de estos fenómenos y la pérdida de capital natural, pues la presencia de inundaciones de manera más aguda, y está generando también cambios en el comportamiento de las especies, principalmente en fenómenos como como las plagas, que están cambiando totalmente sus ciclos de vida, afectando masas forestales importantísimas debido al cambio climático, pero también problema de cambio climático está afectando la fenología de especies y está haciendo aún más vulnerable los bosques al problema de incendios forestales. Ahora, esto que ha generado pues una preocupación global que tiene ya muchos años en la discusión internacional y que está tomando tonos de urgencia de una magnitud que nunca se había visto, tanto para biodiversidad y cambio climático, y que se ven reflejados también en los acuerdos de desarrollo sostenible que articulan en buena medida estas tres agendas de una manera articuladora. La que sigue, por favor. En el caso de bosques y selvas, y voy a entrar aquí a la realidad nacional, México, a diferencia de muchos países boreales, si bien estamos en América del Norte, nosotros estamos en una zona de transición biogeográfica del Neártico y el Neotrópico, y la conformación, la heterogeneidad ecológica, cultural y socioeconómica en el país hace que la gestión de los bosques no sea homogénea como lo vemos en países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Finlandia, sino que en México se conforma como un esquema de paisajes forestales, que son territorios complejos con una multiplicidad de usos. Y un aspecto muy importante de esta multiplicidad de usos tiene que ver con dos actividades complementarias que suceden en el medio rural, que es la agricultura y la ganadería principalmente, ¿no? En México, más o menos 70% del territorio nacional es superficie forestal, 137 millones de hectáreas, pero de esas casi el 53% de esa superficie forestal son selvas y matorrales. Selvas caducifolias principalmente y matorrales selvas caducifolias principalmente en el Pacífico, selvas medias en el Golfo y la península de Yucatán. Y estas selvas no solamente son un espacio forestal de aprovechamiento de uso de los recursos forestales, sino son espacios que son utilizados para la producción principalmente de becerros, que durante un periodo del año pastan y ramonean adentro de la selva. Y esto ha generado un proceso de degradación y procesos de deforestación
por un diseño inadecuado de los sistemas forrajeros impulsado por las políticas públicas históricamente. Del otro lado, el 29% de la agricultura del país se practica en ejidos y comunidades. Espero que tengan el contexto de lo que es un ejido de comunidad. Son propiedades colectivas que son resultado del proceso de la reforma agraria o de la restitución de tierras a comunidades originarias. Pero en todos estos territorios existe el 29% de la agricultura de todo el país. Y un elemento muy importante de esa agricultura, que en un tiempo fue ligada a la agricultura tradicional de roza tumba quema como factor de degradación, eso ha cambiado con el tiempo y ahora la principal causa de deforestación del sector agrícola no es la agricultura marginal de grupos vulnerables, sino más bien es una agricultura comercial que ahorita vamos a ver vinculado a cultivos como el agave y el aguacate. En este contexto, lo que observamos es que hay una disociación en las políticas nacionales entre lo agropecuario y lo forestal, porque el sector forestal no reconoce el principal valor productivo de las selvas y los matorrales, que es el forraje, y el sector agropecuario no lo visualiza como uno de sus elementos del sistema nutricional de la producción básicamente de becerros, sobre todo, ¿no? Entonces, eso ha generado un problema serio de monitoreo o de diseño de políticas o instrumentos de normativa sobre el uso de estos territorios. ¿La que sigue? Y hablando de esta propiedad social, estimamos que el 81% de los núcleos agrarios del país tienen más de 100 hectáreas de vegetación natural, es decir, entre 21.500, 21.000 y 26.000 núcleos agrarios, es decir, ejidos y comunidades, son los principales poseedores de recursos forestales, ¿no? En promedio, el 71% de la superficie total de estos tiene una cobertura forestal. Hay 34 millones de hectáreas de cerros matorrales cuyo principal uso es el aprovechamiento del forraje, como se señalaba, y solamente 14 millones de hectáreas son ecosistemas con potencial forestal maderable. Esto nos habla del vacío que hay, donde solamente la política forestal ha construido una agenda principalmente históricamente para esos 14 millones de hectáreas, dejando un gran vacío en los 34 millones de hectáreas de selvas y matorrales. Y en las regiones forestales del país se estima una presencia de 11 millones de personas, en su mayoría que viven en condiciones de marginación y pobreza dependientes de los bosques. La que sigue. Para darse una idea, en el caso de Jalisco, en el periodo de 1993 a 2013, en Jalisco se perdieron 729,000 hectáreas. La mayor parte está para pastizales y 273,000 pesos para agricultura. Sin embargo, como pueden ver en los manchones amarillos, hay una superficie todavía mayor sujeta a procesos de degradación, y lo que se observa es una transición de degradación y deforestación. Y las causas principales de esta deforestación y degradación básicamente son, históricamente la más amplia ha sido la ganadería extensiva, en segundo nivel el cultivo del aguacate, del agave, y recientemente estas afectando principalmente bosques tropicales y encinares caducifolios, y en el caso del aguacate afectando principalmente los bosques de coníferas. ¿Aquí sigue? Las principales causas de deforestación que podemos ver son estas que están enlistadas, pero como señalé, los dos principales, la agricultura comercial y la introducción de pastizales para la ganadería, y hay una gran cantidad de factores de degradación como los incendios forestales, la tala ilegal, que no necesariamente genera una deforestación, sino aparece un cambio de uso de suelo para un uso agrícola. Muchas veces hay tala ilegal, manejo forestal inadecuado que genera procesos de degradación, más no un proceso directo de deforestación. La que sigue. Pero lo más importante a tomar en cuenta, la que sigue, es que para que estas, la anterior, para que estas causas directas puedan desarrollarse, hay una serie de causas subyacentes que habilitan o agilizan el proceso de deforestación y degradación. Y estas las podemos dividir entre institucionales y de política sectorial y socioeconómicas.
Entre las primeras está la insuficiencia en instrumentos de planeación, como ya lo decía, para el sector forestal ligado a la producción de forrajes, una deficiencia de capacidad institucional para aplicación de la ley. Prácticamente el gobierno federal ha desmantelado la capacidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal, para poder hacer frente a los procesos de ilegalidad en torno al uso de los recursos forestales. Hay un problema de falta de acompañamiento y asesoría técnica local, ya que los procesos de adelgazamiento y de ajuste estructural abandonaron o generaron un abandono de los servicios de extensionismo y generó que la asistencia técnica se transfiriera al sector privado, que busca maximizar su ganancia más que generar un valor público o llegar a los sectores más desprotegidos. Y hay incentivos económicos de actividades productivas que no consideran elementos de sustentabilidad, ¿no? Las políticas agropecuarias han sido un factor muy importante. El debilitamiento del capital social, que es creciente sobre todo en las propiedades colectivas, y que esto se ha venido agudizando por la presencia del crimen organizado. Y la otra es la falta de competitividad de las actividades forestales sustentables. De la parte socioeconómica, pues hay una deficiente organización comunitaria, altos precios de los productos agropecuarios en detrimento del valor del producto forestal, un incentivo de los mercados que han generado que aumenten las superficies destinadas a esta actividad, además de los problemas de carácter de diseño o de modelos tecnológicos para la implementación de los sistemas forrajeros. Y por último, pues la pobreza y la marginación y la desigualdad que existe en estos territorios. ¿La que sigue? Si quieren, bueno, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, la pérdida de bosques y selvas está contribuyendo a aumentar un mayor riesgo climático ligado a las emisiones de gases de efecto invernadero. No es lo único, es decir, cambio climático está generado por muchas acciones, pero la pérdida de bosques y selvas también es una fuente de emisiones muy importantes, ¿no? Que están generando un cambio en las condiciones meteorológicas y debido a este mayor riesgo, más que riesgo, hay una mayor peligrosidad climática que está aumentando el riesgo de las amenazas ligadas a estos fenómenos naturales que se convierten en un desastre debido a la forma en que estamos gestionando nuestros recursos. Y esto tiene un incremento en la vulnerabilidad de la sociedad, de la economía, de los sistemas de producción, ¿no? Y hay una disminución en la viabilidad de la producción de alimentos. O sea, hay un riesgo debido, pensando en el sector ganadero, hay una disminución de la productividad, una disminución creciente de la productividad primaria que permite el abasto de forraje, y llegará un momento en que no será posible producir la misma cantidad de becerros si continuamos en esa lógica de devastación. La que sigue. Esto tiene otras implicaciones de carácter y de contexto también. El deterioro de los recursos forestales, el aumento de la vulnerabilidad, pues agudiza las condiciones de marginación y pobreza. Y estas se encuentran localizadas principalmente en estas propiedades colectivas, en ejidos y comunidades, donde está casi el 70% de la población marginada, nada más en una región del estado que son las cuencas costeras. Lo pongo aquí en este caso porque es ahí donde se concentra, junto con la zona norte del estado, que es donde se encuentra una de las zonas también más marginadas, las comunidades wixárikas de la zona norte del estado, es donde se produce la mayor cantidad de becerros y se da con mayor fuerza el pastoreo en zonas boscosas. La que sigue. Y ahorita voy a ver, según el caso de temas, la anterior, por favor. No lo vemos aquí, pero uno de los temas también de pérdida que están en estas zonas de la costa fue ligada a la producción de agave, pero lo vamos a ver más adelante. La que sigue. Bien, para poder abordar una problemática tan compleja, nosotros hemos establecido una política, una gran política ligada a bosques que se llama Jalisco con Bosques, que está integrado en el Plan Estatal de Gobernanza y
desarrollo del Estado de Jalisco, y donde el cambio climático es un eje transversal a todas las dependencias del gobierno del Estado. Y en el marco de este Plan Estatal de Gobernanza hemos elaborado o ajustado la Estrategia Estatal de Biodiversidad y hemos elaborado la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. Y hay un instrumento que se deriva de la Estrategia Estatal de Biodiversidad, que es la integración de la biodiversidad a los sectores productivos como parte de una política de desarrollo rural sustentable entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente. Y por otro lado, en el marco de la actividad forestal para mantener los ecosistemas forestales en términos de aprovechamiento sustentable, hay una serie de componentes que están para los diferentes elementos que ustedes ven ahí, en los cuales hemos derivado en 3 grandes programas: el programa de desarrollo forestal, el programa de manejo del fuego y el programa de conservación de áreas naturales protegidas y otros modelos de conservación. ¿La que sigue? Dentro de la estrategia de integración de la biodiversidad al sector productivo, hemos establecido una ruta de trabajo coordinado con el sector agropecuario de cadenas productivas libres de deforestación. Hemos decidido que la mejor forma de contener la deforestación no necesariamente es la coerción. Debe de haber un cumplimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, en este momento, que es solamente atribución federal, el cambio de uso de suelo y la inspección y vigilancia de los bosques y selvas es solamente una atribución del gobierno federal, y en los gobiernos estatales no tenemos herramientas para poder incidir en esto, hemos decidido mejor meternos a los sectores productivos y hacer alianza con los sectores productivos en una estrategia de sustentabilidad del sector productivo con 3 grandes cadenas productivas libres de deforestación, ¿no? Esto incide en 2 políticas: la política de cambio climático en materia de medidas de mitigación y adaptación basadas en naturaleza, y obviamente uno de los factores de mayor pérdida de biodiversidad en el estado está ligado a este fenómeno de deforestación. La que sigue. En este sentido, la más compleja de todas las iniciativas de estas 3 cadenas es obviamente el sector ganadero. Por la presencia de miles de productores, de pequeños productores que se encuentran dispersos en el territorio, que tienen un modelo de ganadería extensiva basada en el libre pastoreo, uso de praderas artificiales en detrimento de las selvas, y que se alimenta con un complemento de la agricultura, ¿no? Tiene unas consecuencias graves, como he dicho, por el sobrepastoreo, la degradación de áreas forestales, el aumento de la demanda de forraje y la apertura de nuevas áreas para aumentar la productividad de corto plazo, con la apertura, la disminución de superficies de bosques que tienen menos disponibilidad forrajera por unidad de superficie o por unidad bovina, pero que, que lo convierten a pastos que en el corto plazo puede producir más unidades. Sin embargo, en el mediano plazo, y no muy en el mediano, casi en el corto, en los siguientes años hay una disminución de la productividad y abandono de esas zonas que se dejan como zonas degradadas y que tienen una disponibilidad forrajera muy baja, y por lo tanto buscan nuevas áreas de apertura para seguir con este proceso, ¿no? Y esto tiene repercusiones ambientales críticas: emisiones de dióxido de carbono, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, modificación del régimen hidrológico. Pero sobre todo está teniendo también repercusiones en la productividad ganadera: menos disponibilidad de alimentos, menos producción, menos ganancia de peso, baja productividad, baja reproducción o tasa reproductiva, menor respuesta inmunológica a enfermedades por parte del ganado, mayor mortalidad, mayor dependencia en insumos químicos y complementos nutricionales, hay una degradación continua de las zonas de pastizales, y hay una mayor incidencia de parásitos, y esto pues repercute directamente en la productividad de cada unidad familiar de producción, y además en años críticos como el que tuvimos este año, a través de la presencia de la anomalía climática, la Niña, que tuvimos una de las sequías más importantes,
aquellos productores que no tenían prácticas sustentables o basadas en naturaleza para disminuir su vulnerabilidad de sus sectores productivos, muchos de ellos tuvieron que vender sus hatos, tuvieron una mortandad muy alta de ganado y afectó de manera impresionante el patrimonio de muchos productores. La que sigue. Para esto hemos realizado una propuesta a través de un esquema integral. Aquí no vamos a poder ver todos los elementos que están vinculados a esto, no hay una diapositiva, pero se los voy a explicar. Pero hay un enfoque de un modelo predial donde se articulan las políticas de agricultura y de medio ambiente, donde se busca una ganadería baja en emisiones, con sistemas silvopastoriles, cafetería de sombra, etc., según la unidad de producción, y actividades que aumenten el valor de los bienes y servicios ambientales en bosques y selvas, como manejo forestal, ecoturismo, UMAS, o pago de servicios ambientales, que permitan asegurar los costos incrementales que tiene un productor para mantener una superficie de bosque y mantenerse competitivo en su actividad ganadera. Y hemos diseñado, junto con la Secretaría de Agricultura, una serie de paquetes tecnológicos para el aumento de la productividad forrajera en las unidades transformadas de pastizales, utilizando árboles para que tiene dos efectos: un aumento en los stocks de carbono y una disminución de la degradación, con la consecuente aumento también de los stocks de carbono en los bosques que dejan de ser degradados. Aquí es un elemento muy importante: tener un instrumento forestal o de conservación condicionante al apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que evite que el aumento de la productividad por unidad de superficie en un área que se aumenta con el uso de arbolado no vaya a ser un nuevo motor de deforestación para las áreas de selva natural. La que sigue. Y para eso hemos establecido varias acciones que tienen que ver con el cambio de todos los activos públicos que tiene la ganadería. No solamente se trata de una acción que tiene que ver con un subsidio, sino se tiene que cambiar la parametría de los sistemas de crédito, los análisis de costo-beneficio, para que sea rentable para el productor subsidiar el costo el costo transicional del cambio de sistema, ¿no? Mejorar la capacitación técnica a productores, al prestado de servicios técnicos y fortalecer la organización, cambiando el papel de las organizaciones de ganaderos, y además generando un proceso de mercado alternativo para la carne. Para que se den una idea de la magnitud del problema, todo lo que ven ahí son pastizales, todos los puntos rojos y los puntitos más rojos son pastizales que tienen contacto con selvas caducifolias y subcaducifolias en colindancia. Entonces hay 115,000 hectáreas de pastizales que tienen una colindancia con selvas y que hacen que el riesgo de deforestación sea sumamente alto para estas zonas. De esta magnitud es la intervención que se tiene que establecer en esto. Y para esto se necesita no solamente dinero propio del Estado, sino la gestión de recursos financieros, como compra de bonos de carbono de grandes empresas para financiar la transformación en la dimensión que se requiere para todo el Estado. Estamos hablando solamente de la costa de Jalisco, que si bien ahí es donde está la mayor producción de becerros generados por silvopastoriles, por pastoreo en selvas en el Estado. La que sigue. El otro elemento tiene que ver con el agave tequila. Como ustedes saben, el tequila es una denominación de origen y el agave no es un commodity, es un producto que está restringido su cultivo para producir tequila a 4 estados de la República, los 125 municipios de Jalisco, como 10 municipios de Guanajuato, 30 de Michoacán y como 20 de Nayarit. Estas zonas se le llama la denominación de origen, que cuando hay un incremento en el precio del agave ligado a la alta demanda de tequila a nivel internacional,
ha tenido ciclos de transformación. Y pueden ver los puntos en rojo en esos círculos que les señalo. Son zonas que han sido prácticamente deforestadas ligadas a la producción de agave para tequila, ¿no? Y eso viene sucediendo, como pueden ver, desde 1990 con la denominación de origen, incrementó las superficies, pues bajó el precio, pero nuevamente estamos en un boom. Ya estamos en cerca de 200,000 hectáreas en Jalisco de cultivos de agave. No todos obviamente son por cambio de uso de suelo, pero hay una fuerte presión nuevamente en zonas que se estaban recuperando, nuevamente en procesos de deforestación. Para responder esto, aquí sigue, decidimos incidir de manera en una alianza con el sector privado, con el sector tequilero, con la Cámara de la Industria del Tequila, pero también, sobre todo, con el Consejo Regulador del Tequila, quien es el garante de la denominación de origen, y establecimos un convenio en la COP25 para el establecimiento de 3 líneas estrategias de acción: el diseño e implementación de un protocolo de certificación de agave tequila cero deforestación, que incluyó la elaboración de un mapa de elegibilidad línea base 2016, mesas técnicas para la innovación de soluciones tecnológicas en vinazas y bagazo, que las vinazas es uno de los factores de contaminación también de arroyos y ríos importante y que también afectan a la diversidad biológica. Y el tercer eje de trabajo, que es el que apenas estamos empezando ya, ahorita les platico lo del el certificado, iniciaremos el año que entra ya con prácticas de conservación de biodiversidad y restauración en el paisaje agavero. Esto ha derivado ya a, aquí tengo ya una botella, el primer lote de una botella ya con el certificado de tequila libre de deforestación de una de las grandes empresas tequileras en Jalisco, bueno, en México, que ya logró certificar todo un lote de producción. La idea es que, bueno, el procedimiento es que en el mecanismo de conformidad de la denominación de origen se estableció, además del origen del municipio, que el registro solamente era posible que viniera de zonas que no hubieran sido deforestadas después de 2016, basado en este mapa de línea base, en el cual si un producto, una plantación de agave es una zona que fue deforestada, no puede ser registrada para producir tequila. Esto va a cambiar literalmente los incentivos y va a estructurar también una estabilización de los precios del producto y disminuyendo la búsqueda de ganancias de corto plazo oportunistas de grandes inversionistas que buscan el arrendamiento de tierras marginales, de bosques y selvas, ejidos y comunidades y generan un gran deterioro. Entonces, esperamos que con esto vamos a disminuir fácilmente lo que ahora representa el 40% de la deforestación del estado de Jalisco. Y esperamos que en el 2027 toda la producción de tequila, absolutamente toda, esté bajo un certificado de agave responsable ambiental, que es una marca registrada de certificación que será solamente monitoreada por una entidad independiente. Y esto no tiene costo para los productores, sino es asumido por la propia industria. ¿La que sigue? El siguiente es el aguacate, que es sí es un commodity, es un producto que, como pueden ver en la gráfica, de rápida expansión. Esta se concentró principalmente en el estado de Michoacán, se saturó Michoacán, prácticamente se deforestaron grandes superficies de la zona de Tancítaro y migró a Jalisco por la baja de la productividad forestal maderable, ligado al término de las concesiones forestales de la industria papelera y a una disminución de la demanda de materia prima para la producción de papel con el uso del reciclado. Entonces, la disminución de la productividad forestal de pequeños productores forestales de toda esta región que ven en rosita, pues encontró en el cultivo de aguacate un incentivo muy importante para el cambio de uso de suelo.
Hasta ahorita, de las 45,000 hectáreas que se tienen bajo cultivo de aguacate en Jalisco, aproximadamente 6,500 hectáreas son relacionadas con cambio de uso de suelo. En esta, la que sigue, por favor, en este commodity es muy difícil generar un instrumento de autorregulación y de control estatal. La única forma es incidir en los mercados a través de un aguacate libre de deforestación con un certificado internacional y que los países que están cada vez más preocupados con esto exijan de México que su aguacate lleve un certificado internacional de tipo Rainforest Alliance, con el que firmamos un convenio, tanto la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Medio Ambiente, para que todo el aguacate que se exporte pues tenga que tener un certificado que certifique que no hubo cambio de uso de suelo, como lo que sucedió con la palma de aceite en años recientes, en las cuales ahora ningún país desarrollado permite la venta de productos con palma de aceite africana que no estén certificadas de no haber deforestado. Entonces, este certificado tiene una línea base 2014. Este sí es un certificado por lote de producción, por predio, y que tiene que ser pagado por el productor, pero el valor del aguacate es de tal magnitud que es totalmente viable que el productor lo cubra. Hasta ahorita solamente tenemos 1,000 hectáreas certificadas en Jalisco con esto, porque el mercado todavía no está exigiendo este producto de esta manera. Aquí sigue. Eso es todo. Perdón si me pasé de tiempo. No tengo acceso a mi teléfono. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Le agradecemos la presentación, la cual va a nutrir mucho los trabajos de los estudiantes. Por otro lado, bueno, vamos a continuar con el programa. Le cedo la palabra a los estudiantes de la Universidad de Meiji en este momento para que puedan presentar su avance. Gracias. じゃあ、明治大学の学生、準備の方よろしくお願いします。はい。Buenas tardes. Okay, so as introduced, we are one of the global research teams of Tokoro Seminar at Meiji University. We've been researching on this title, Requirements to Sustainability of Japan's Forest Management. So the forest is one of the important factors which construct the earth and covers a large proportion of the land. Each country's forest management will lead to the sustainability of the whole globe. We hope this presentation will give you both the broad and narrow understanding of the Japanese wood industry. So the first speaker is Nao. So in this introduction part, I'd like to talk about the summaries we've researched for past few months, and also the current issues that forestry in Japan is facing. Firstly, we thought from the viewpoint of the SDGs, conducting a sustainable forest management is important to keep forestry sustainable. As this below picture shows, the circulation, cut, use, and plant could lead to the realization of the sustainable forest management. This picture has a segment of the cultivate, but the Japanese Department of the Forestry in Japan sees this cultivate as the plant. And that is to say the same face. That's why this picture has 4 segments. In this slide, I'll talk about the why the circulation, cut, use, and plant is important. The first reason is activate the multi-phased function of forest, like a role of absorbing carbon dioxide, which is significant to prevent climate change from progressing and also preventing landslide disaster. Secondly, it enables to activate our local economy. Thirdly, this circulation could lead to profit from forestry. In recent years, there is a problem that small forestry enterprise cannot gain the profit from industry of forest. But we thought that this circulation makes it possible to gain the profit.
However, the reality is different from what we thought. It seemed to be difficult to achieve the sustainable forest management with the circulation cut using the plant. You'd think, why not? We concluded that this is because of the complexity of various factors. This graph shows the problem of forestry in Japan. The first problem is to make no business sense. Secondly, the reduction of engaged persons and aging population. The lastly, lack of communication. So we are going to talk about these factors in detail and also the current issues that the Japanese forestry department is facing. Thank you. Next speaker is Yuma. Thank you. So in part one, I'd like to explain state of Japan's forest and forest management. First, we will take a look at state of Japan's forest. According to the recent Forestry Agency statistics, the total area of Japan's forests is about 25 million hectares, which corresponds to 2/3 of the total land area, and Japan ranks second in OECD countries. And my next slide shows the composition of forests by types of ownership. And as you can see, 57% are private forests, 31% are national forests, and 12% are publicly owned forests. And the difference of ownership of forests makes Japan's forest management complicated. And now we will look at Japan's forest growing stock. The majority of planted forests in Japan were established from the late 1950s to the early 1970s, while wood demand was increasing because of the rapid economic growth. And now more than 50% of the planted forests have reached higher than 50 years, which is a general harvesting age in Japan. So that is, the stock of Japan's forests have increased more than ever before. Second, we will move on to the Japan's forest management. And one of the features of Japan's forest is that larger parts of Japan's forest are managed by a small forestry family. Please take a look at the graph that shows the number of forestry families by area of forest operated. As you can see, forestry families that have less than 10 hectares account for about 90% of the total forestry families. However, when the area of forest operated is small, the labor productivity becomes lower because of cost and efficiency. So it can be said that Japan's forest industry makes no business sense. Next, I will talk about forest management entities. Please have a look at the top right graph that shows the changes of the number of forest workers for 25 years. We can see that the number is on a declining trend, and the number of forest workers in 2015 decreased by 40% compared to 1990. The red line also shows the changes of the rate of persons over 65 years old. And forest workers over 65 years old account for about 30%. And this rate is higher than the average rate of workers over 65 years old of all industries in Japan. So the high rate of workers over 65 years old in forest industry is a problem. In addition, the bar chart at the bottom right shows the changes of the number of forestry families. And it is clear that the number of forestry families are gradually decreasing, and the number in 2020 decreased by about 60% compared to those of 1980. So we can say that because of unprofitability and the decline of forestry management entities, Japanese forest management is declining. Thank you. So next speaker is Ayano.
Thank you. In part 2, I will talk about the commitment of forest management in Japan. The new forest management of Japan consists of the balance of forest management law and forest environment tax. The purposes are to centralize management and maximize forest use. From the next page, I will explain about the two policies specifically. Forest management law has been enforced since 2019. This law provides for outsourcing private-owned forests to private companies. Please look at the chart. First, local government confirms the intentions of the owners of forests. Next, the government is entrusted by the owners of forests and entrusts private forests to private companies. After that, these companies manage the forest. As you can see, local government mediates the owners of forests and private companies. The government entrusts the forest that needs appropriate management to private businesses. Any other forest is managed directly by local government. Next, I will explain the forest environment tax, which is responsible for the new management system. This is scheduled to start operation in 2024. The purpose is to achieve greenhouse gas emission targets based on the Paris Agreement and to stabilize local financial resources necessary for forest maintenance, such as disaster prevention. Annual tax of 10,000 yen, 176 Mexican peso will be imposed on each citizen and will be transferred to prefectures and municipalities. Japanese government is aiming for sustainable forest management by securing the financial resources necessary for forest maintenance. Through the process, Japanese government aims to slowly manage forests and centralize management. So let me introduce you tree collection rights system. This is one of the forest management law and fulfills the important rule. Currently, wood from national forests are provided to private businesses in a way that supplements the production of private forests. The purpose of tree collection rights system is to further expand this collection of private sector operators. The additional system is the government's establishment of a tree collection area in the national forest and the granting of private businesses the right to stably collect trees in that area for a certain period of time. Private businesses will be able to secure long-term business volumes. Self-cutting forestry is a method of continuously growing high-quality woods through small-scale operations and multi-thinning operations. Compared to traditional forestry, the initial investment is low, and high-quality wood can be supplied by logging at the right time. Until now, forestry has been high investment and high cost with an initial investment of 100 million yen. But self-cutting forest has an initial cost of about 3 or 4 million yen. Since the forest owner takes on the role of forest manager, there are no extra consignment costs or field costs. Also, in the past, all trees were cut in a 50-year cycle, regardless of the type of tree. However, many of trees that are planted in Japan do not adapt to that cycle. As a result, the wood was poor in quality and was traded at a low price. On the other hand, self-cutting forestry can produce high-quality wood because it is cut at the timing according to the type of tree. Therefore, the self-cutting forestry can increase the value of domestic wood and be bought and sold at a reasonable price. Currently, it is done on a municipal basis. Thank you. The next speaker is Saya. Thank you. Hola. In part 3, I will talk about the issues of part 1 and part 2. From here, I will describe the issues in the current forest situation in Japan in part 1. I think there are 3 main points. The first point is that it is not profitable. In Japan, there are many forest management by small businesses, and these productivities are low.
Although the cost of forest road maintenance and machinery is high, the efficiency of operations are poor due to the small scale, and it is not possible to monetize. The second point is the aging of forestry workers. The percentage of people aged 65 and older is high at 25% in 2015. In addition, the fact that the number of young workers is not increasing is also a problem. The third point is that the number of households that manage forest by family is decreasing. Compared to 2000, the number has decreased by more than 30%. According to the census of the Ministry of Internal Affairs and Communications, the number of forestry workers has been declining over the long term. As the shortage of workers becomes more serious, the more difficult it becomes to manage forest properly. I suppose that the common cause of the problems in part 1 is the decline of industry. The number of forestry workers is decreasing year by year, and the scale of business entities is also shrinking, so the industry is losing its vitality. It is important to grow forestry into an independent industry. Next, I will explain the challenges in Japan's efforts in part 2. First, the problem with the forest management law is that the burden on local government is heavy. The government not only mediates forest owners and private businesses, but also manages unsuitable forests. There is a concern that whether municipalities, which is composed of both those who are familiar with forests and not, can fully fulfill this role. Next, the problem with the tree collection rights system is the risk of overlogging by private businesses. Private businesses are free to fell national forests, although there is a fixed range and period. If the country's forest management is inadequate, more trees than expected may be cut down, leading to deforestation. The third problem with forest environmental tax is that it is not clear how to use. The main purpose of this tax is forest maintenance, but the specific policies are not clear. The plan that the local government will utilize for forest management must be clarified. Finally, the problem with self-cutting forestry is that it takes time to monetize. It takes more time to grow good quality wood than before. To that end, we must first solidify the economic foundations of forest managers and consider steps to achieve sustainable management. I think that the common cause of the problem in part 2 is lack of cooperation. The word cooperation refers to the connection between the government, municipalities, and the forest owners. The lack of cooperation has caused the voices of forest sites not to reach the government policy. It is necessary for the government, municipalities, and the forest owners to discuss sustainable management methods and agree with their goals. Based on the issues mentioned so far, I will present solutions from our view. The first is to bring young people into the forestry industry. Specifically, I think it is necessary to raise awareness of forestry, create an environment for training forest specialists, and provide education to learn the role of forests. Next is to send a forest expert to a forest site. Finally, strengthen cooperation between each sector. Particularly, it is necessary to share the forest conditions one by one, clarify the problems, and actively discuss them. These are the references. This is the end of our presentation. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Thank you for the presentation. Ahora vamos a pasar a la presentación de la recién egresada de la licenciatura en Gestión Económica Ambiental, Abril Méndez. Entonces, Abril, te cedo la palabra. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar sobre el artículo Modelización espacial de la probabilidad de incendios en un área protegida en el oeste de México. Este fue elaborado por el doctor Francisco Sagún, el doctor Martín Huerta, el doctor Marco Espinosa y su servidora. El artículo se divide en 4 partes, las cuales son introducción, métodos, resultados y discusión, conclusión y recomendaciones. Así que procederé a explicarles cada una de ellas. La siguiente, por favor. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que el fuego es uno de los fenómenos naturales que más afecta a los bosques y cada año la superficie de bosques incendiada va en aumento. Se estima que a nivel mundial se pierden entre 10 y 15 millones de hectáreas aproximadamente. Y pues esto es alarmante ya que los incendios tienen impactos negativos en varios rubros. Uno de ellos son los sociales y ejemplos de estos podrían ser los impactos a la salud pública y las pérdidas humanas. También se tienen impactos económicos como el daño a la infraestructura e impactos ecológicos. Estos se ven reflejados en términos de calidad de aire, de suelo, pérdida de vegetación y demás servicios ecosistémicos que nos prestan los bosques. Para poder comprender mejor los impactos causados debido a los incendios, tenemos de ejemplo los registrados durante 2018 en el oeste de Estados Unidos. Estos causaron alrededor de 100 muertes humanas, cientos más de muertes de fauna y se estima que le costaron al Estado alrededor de 24,000 millones de dólares en infraestructura. Otro ejemplo serían los incendios de 2019 en Brasil, los cuales estuvieron relacionados con la expansión de las actividades agrícolas y provocaron una gran pérdida de servicios ecosistémicos en el área de la Amazonía, además de generar conflictos sociales entre los grupos indígenas que resultaron afectados. Y pues estos solo son 2 pequeños ejemplos de todos los impactos que suelen generar los incendios forestales. La siguiente. Los incendios forestales pueden tener su origen de 2 principales causas, las cuales pueden ser naturales o antrópicas, ya que la gran mayoría de los incendios ocurre cuando prevalece una atmósfera seca, pero son las actividades antrópicas las que alteran estos regímenes de incendios y los terminan convirtiendo en catástrofes naturales. Ya que les platiqué un poco sobre los incendios a nivel mundial, vamos a pasar a un contexto más local. La siguiente, por favor. En el ámbito nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en México se registra un promedio de 800 incendios anuales, siendo las áreas naturales protegidas las zonas más amenazadas del país, sobre todo la región central de México y el eje neovolcánico, el cual se estima que cuenta con más de 5,000 hectáreas incendiadas cada año. ¿La que sigue? Es por ello que el artículo centra su área de estudio en una de las áreas naturales protegidas que está ubicada en el eje neovolcánico, y esta es el área de protección de flora y fauna La Primavera, que se encuentra ubicado entre los municipios de Zapopan, Tala y Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Y comprende 30,500 hectáreas y es la región forestal más cercana a la zona metropolitana de Guadalajara, siendo la principal fuente de oxígeno y reguladora de la temperatura de la humedad ambiental, y por ello es popularmente conocida como el pulmón de Guadalajara. Y a pesar de su importancia ecológica, infortunadamente esta es una de las áreas que sufre una gran cantidad de incendios anualmente, y es por ello que esta es una de las razones en las que nos interesamos en trabajar en esta área natural protegida y pues modelar la probabilidad de la existencia de incendios forestales. Y para ello se realizó un modelo. La siguiente. Este modelo se generó mediante un programa que se llama Dinámica Ego y que ha sido utilizado en diversos estudios para medir el crecimiento urbano y cambios de uso del suelo. Su uso en todos estos estudios se debe a que este programa identifica variables que promueven el cambio, calcula tasas y genera escenarios futuros. Así que fue con este programa, Dinámica Ego, en el que construimos nuestro modelo para generar un mapa de probabilidad. La siguiente. Pues bien, ahora les explicaré un poco acerca del método utilizado.
Para construir el modelo, nosotros utilizamos 618 puntos de calor del 2012 al 2018 que obtuvimos a partir del satélite VIRS de la NASA, y también utilizamos los datos de campo que obtuvimos gracias a la Dirección del Bosque de la Primavera. Con los puntos de calor que obtuvimos del satélite VIRS, simplemente tomamos en cuenta aquellos que corresponden a las áreas forestales, ya que los demás puntos calientes registrados en otras coberturas de uso de suelo pueden corresponder a incendios controlados para actividades agrícolas o algunas otras fuentes. La siguiente. De estos datos de los puntos de calor se sumaron a la información obtenida del INEGI, la cual constó de las capas de uso de suelo y vegetación, la densidad poblacional, las carreteras, zonas urbanas y el modelo de elevación digital. Y posteriormente, en el software Dinámica, se tomó toda la información tanto del INEGI como del satélite y se construyeron las variables socioeconómicas y calculamos las distancias desde el área natural protegida hacia los asentamientos, hacia la agricultura o según fuera el caso. Además, se utilizó el sistema de información geográfica TERCET para el análisis de cambio de uso de suelo y así obtener las tasas de cambio. Y con ello generar otra de las variables, que era deforestación. Y también se utilizó otro sistema de información geográfica, ARMAP, que en este se estandarizaron todas las capas de las variables. La siguiente. Estos son los mapas resultantes de las variables que decidimos utilizar para nuestro modelo, las cuales son distancia a la agricultura temporal, distancia a la agricultura de riego, deforestación, distancia a las carreteras, distancia a las zonas urbanas, densidad de población, altitud y la pendiente. La siguiente. Con las variables antes mencionadas y las características del paisaje, se construyó el modelo para el cálculo de pesos de evidencia y así obtener el mapa de la probabilidad de ocurrencia de incendios. Así que ahora les mostraré nuestros resultados después de haber corrido este modelo. Este fue el mapa de ocurrencia resultante a partir de que se corrió el modelo en dinámica EGO, y este mapa nos indica que el 68.40% de la superficie del área natural protegida puede ser afectada por el fuego, con un patrón de intensificación en la zona central y noreste del área protegida. Y esta probabilidad, que es la más alta, se encuentra cerca de la zona urbana del área metropolitana de Guadalajara. Siguiente. El mapa resultante se evaluó mediante una curva ROC, y esto nos indica que el modelo es significativo, ya que obtuvimos un área bajo la curva de 0.88. Siguiente, por favor. Como resultados, después de evaluar el mapa, obtuvimos que la densidad de población, la densidad de carreteras y la agricultura son las variables que más peso tienen, así como que 454.86 hectáreas son el número de cubierta forestal que se ha perdido, y 1.329.30 hectáreas es la expansión que han tenido los asentamientos urbanos. Siguiente, por favor. El mapa generado mostró que 8.612.10 hectáreas del ANP son susceptibles a incendios, y la mayor intensificación se mostró en las áreas que se dedican a actividades agropecuarias y aquellas que tienen una mayor influencia urbana. Además, se encontró un aumento de incendios en los sitios cercanos a las poblaciones con vegetación modificada, y esto concuerda con algunos autores que indican que el cambio forestal a pastizales y matorrales pueden facilitar la ignición de incendios y que dañan el bosque. La siguiente. Bueno, los incendios forestales tienden a ser recurrentes en los ecosistemas y en algunas ocasiones hasta necesarios. Sin embargo, pues el régimen de perturbación en el área protegida está siendo alterada por las actividades antrópicas. Para ponerles un ejemplo de ello, en 2016, Ibarra y Huerta realizaron un estudio para el área de la Primavera,
esta misma zona, en donde la probabilidad de ocurrencia de incendios en su modelo era de 4.937 hectáreas, y el nuestro mostró casi el doble de hectáreas, es decir, un total de 8.612.10. Y si bien la diferencia es alta, esto se puede deber a que ellos en su modelo utilizaron variables biofísicas. Y es aquí en donde validamos nuevamente que son las actividades antrópicas, o sea, actividades humanas, como las que nosotros evaluamos, las que hacen que aumente la prevalencia de incendios, y es por ello que en el contexto actual de los ecosistemas forestales, pues sí nos exige que el desarrollo de estrategias apoyados en modelos cada vez más precisos. Siguiente. Bueno, nuestro modelo es una representación parcial de la realidad y no incluye todas las variables posibles como la precipitación, la temperatura y humedad, ya que estos son pues también factores significativos en la ignición y el comportamiento del fuego. Y lamentablemente, debido al cambio climático global que enfrentamos, pues estas variables se han vuelto muy volátiles, pues ya no siguen cierto patrón año con año. Sin embargo, modelos como este, pues sí facilitan la proyección de las posibles consecuencias ecológicas y socioeconómicas, sobre todo como muestra de forma más explícita los sitios que son susceptibles al fuego, pues serviría mucho para modificar la proyección y el control de incendios en el área y generar políticas para la conservación, el manejo de incendios y pues la silvicultura tanto a nivel local como nacional. Siguiente. Ya casi para terminar, me gustaría comentar que idealmente esperamos que esta información pueda ser utilizada por los que toman las decisiones en la dirección de la primavera y con ello se acerquen al cumplimiento del 13º objetivo de desarrollo sostenible de los ODS, que nos habla sobre la acción por el clima y pues la importancia de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Por eso, de nueva cuenta, reitero, el valor que tienen este tipo de estudios, pues podrían funcionar para tratar de mitigar los efectos del cambio climático que provocan los incendios y los efectos que derivan de los mismos. Y quiero remarcar un punto, y con esto termino mi participación, y es que el cambio climático está provocando diversos eventos extremos, no solo como los incendios, sino el derretimiento de los polos, la intensificación de huracanes, el aumento en el nivel de los mares, entre muchos otros, y es nuestro deber como ciudadanos realizar pequeñas acciones, ya sea en casa, con divulgación científica o con eventos como este, que tuvieron el placer de invitarme para tratar de mitigar el cambio. Y pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Abril. Te agradecemos por esta presentación. Ahora vamos a invitar al doctor Marco Antonio Berger para que nos dé comentarios sobre las presentaciones que hemos visto. Doctor Marco, le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Beatriz. Felicidades a todos los alumnos y profesores que contribuyen en este seminario. Y rápidamente voy a atacar algunos de los puntos que presentaron ambos grupos de estudiantes aquí en México y en Japón. En primer lugar, yo quiero resaltar el hecho de que en el tema tanto de incendios como de manejo forestal sustentable, es importante manejar varias capas que ya ustedes mencionaron de distintas formas, ¿no? La primera capa, si nos vamos al modelo predictivo de incendios, que tiene que ver con todos estos aspectos ambientales, por supuesto, como un primer sustrato, pero también en un segundo nivel el tema de las variables antrópicas que bien mencionó nuestra egresada de la carrera de Gestión y Economía Ambiental. Es importante operacionarlas bien como están haciendo ese esfuerzo y los felicito por ello, pero todavía se puede empujar un poquito más con factores quizás más complejos, pero que están ahí como causas importantes de incendios o de manejo forestal no sustentable, que tienen que ver con dinámicas periurbanas, en el crecimiento de las manchas urbanas, por supuesto, los comportamientos de los visitantes y en general también las dinámicas de los bienes de uso común de los habitantes que están dentro del bosque y que intervienen directamente en su convivencia diaria. Un segundo comentario que me gustaría decirles tiene justamente que ver con yo le llamaría una especie de paralelismo, ¿no?, que existe
en el tema de derechos de propiedad. Presentaron los colegas de Japón esa gráfica que me pareció muy interesante, donde viene el tipo de propiedad dominante en los bosques nipones, y me quedé pensando la similitud y a la vez diferencia que existe con el caso mexicano, para poder eventualmente hacer alguna especie de comparaciones que sean válidas, ¿no? Pero en la gráfica mencionan un gran porcentaje que es de uso público o de propiedad pública, otra que tiene otro porcentaje relativamente alto privada, pero también manejan el tema de propiedad nacional, ¿no? Ahí en esa interfaz entre la propiedad nacional y la pública, y en el caso mexicano entre lo público y lo privado, tenemos los bienes de acceso abierto, de uso común, que se manejan en los bosques, y que sabemos que también en el caso japonés se da muy frecuentemente e históricamente a través de los kumis, ¿no? Que distintos autores, principalmente de la Universidad de Indiana, como Meg McKean, se han encargado de profundizar en las últimas décadas, y creo que de ahí todavía se puede extraer mucho conocimiento de estas dinámicas de la propiedad de uso común. Por supuesto que esos estudios son más para bosques nativos, y entendemos que su investigación va más por el lado de plantaciones forestales comerciales, pero sí valdría la pena incorporar nociones que vienen de ese tipo de ecosistemas para incorporarlo. Eso me lleva al siguiente punto, que es una recomendación de que hagan explícitos, ¿no? Todo el gran marco de referencia de los servicios ecosistémicos, de los servicios ambientales, ¿no? Sí los mencionan, los manejan bien, pero merece la pena abordarlos de manera más directa y más contundente en su ulterior investigación que van a seguir, entiendo, para los próximos meses. El siguiente comentario tendría que ver también con plantear hipótesis de estas dinámicas sociodemográficas, ¿no? De cómo vemos, sobre todo en el caso japonés, pero también en el mexicano, cómo en las últimas décadas la edad promedio de los que detentan la propiedad en los bosques ha aumentado en promedio, y también valdría la pena plantear algunas motivaciones que nos ayuden a responder por qué es tan escasa la reincorporación de jóvenes en esos contextos, ¿no? Ya al final ustedes hacen una propuesta explícita, ¿no? De cómo tratar de volver a que los jóvenes se vuelvan trabajadores de los bosques y dueños de los bosques, ¿no? Pero esa transición no es trivial, ¿no? Es muy compleja y se tiene que investigar a fondo con etnografías, con visitas de campo y con todo lo que esté a nuestra disposición desde las ciencias empresariales, económicas y sociales. Finalmente, me gustó mucho que en todo el énfasis de las dos exposiciones manejan digamos, un conjunto de alternativas posibles, y no están, digamos, diciendo que hay una solución única, ¿no? Una panacea que nos lleve a solucionar estos problemas complejos, y eso es muy importante, que desde el principio, qué bueno que lo tienen claro, porque como bien mencionaron, cada una de las posibles soluciones o conjunto de soluciones tiene sus issues o sus dilemas, ¿no? Tanto la política pública ambiental, ¿no? A través de impuestos verdes que mencionaron, tanto desde el sector privado, ¿no? No únicamente por buscar esta economía de escala que puede parecer en principio muy limitada, porque la mayoría de la población posee menos de 10 hectáreas, ¿no? De las cooperativas forestales o de los dueños privados. Eso limita, por supuesto, las ganancias, y hasta ustedes mencionaron que no hace mucho sentido a nivel de negocios, lo cual es cierto. Sin embargo, hay que agregar que no necesariamente por esa atomización en los derechos de propiedad forestales es inevitable que no se consigan estas economías de escala. Se pueden dar a través de la cooperación, a través de sistemas policéntricos, a través de clúster, aglomeraciones, alianzas entre múltiples actores para lograr esos grandes acuerdos y conseguir las economías de escala a partir de alguna innovación en los derechos de propiedad. Cierro con el tema, para dar espacio a preguntas y respuestas, con el tema que nos convocó estos 2 días, el seminario, que son los ODS. Evidentemente, el ODS mayúsculo, ¿no? que reviste el tema de los bosques y los ecosistemas, es el 14,
pero también me gustó que lo conectan con el ODS de Acción Climática, y yo les recomendaría que lo desagregaran mucho más, ¿no? Sabemos que en conjunto son 17, pero tenemos 169 metas y 264 indicadores, y además los propios ODS nos abren la puerta para que propongamos a nivel de indicador y de metas algunas cosas que sean basadas en el contexto, ya sea japonés o mexicano, o en el caso de Jalisco. Entonces hay oportunidad de proponer indicadores en el contexto de los ODS, entonces yo los invitaría a que posiblemente pudiera surgir alguno derivado de estas interesantes investigaciones. Serían mis comentarios generales. Felicidades nuevamente y adelante, doctora Beatriz. Muchas gracias, doctor Berger. Bueno, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Digo, el tiempo apremia. Entonces, doctor Okabe, podríamos empezar con unas 2 preguntas para los estudiantes de Meiji, o una pregunta, y después pasamos con una o 2 preguntas para Abril, ya que pues estamos casi en el tiempo para darle paso también al maestro que nos dirá al maestro Trinidad, para que luego nos dé las palabras. Entonces, doctor Taku, le cedo la palabra. Bien, bueno, entonces, doctora Venegas, ¿podría ser primero para la pregunta a la licenciada Abril Méndez, por favor? Claro que sí. Abril, ¿qué tal? Puedes abrir micrófono y cámara, no hay problema. Por aquí, bueno, te voy a dar 2 preguntas que tenemos ahí que tenemos en la plataforma. Entonces, una de ellas es: ¿cómo impacta económicamente un incendio? Bueno, pues como lo mencioné, la infraestructura es una de las formas en las que impacta económicamente, ya que pues cuando, al menos en los incendios que son en zonas boscosas que están muy pegadas a zonas urbanas, obviamente hay incendios que llegan a arrasar hasta esas zonas urbanas, y pues ahí se tiene una pérdida pues de las casas, de las empresas que estén cerca. Entonces esa es una de las formas que pues un incendio afecta económicamente. En este caso, pues tanto a las personas que tienen en su patrimonio como el Estado, ya que pues a veces es el Estado quien tiene que absorber los costos que los incendios produjeron. Ok, y una segunda pregunta que por ahí tiene relación con otras que nos están llegando es: ¿cuáles acciones podrían ser favorables para la reducción de incendios y deforestación? Bueno, pues yo creo que una de las principales acciones que deberían ser tomadas en cuenta, pues son hacer mejores planes de manejo en este caso para las áreas naturales protegidas, y pues programas de educación ambiental para sensibilizar y usar que las personas tengan como un mejor conocimiento y pues comportamiento cuando asistan a estas áreas, como bien lo mencionó el doctor Berger. Yo creo que eso es como que una de las partes que pues puede ayudarnos como pequeñas acciones para la mitigación de estos. Pero principalmente, pues sí, los que toman las decisiones en el poder, pues hacer mejoras en las políticas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Abril. Entonces, doctor Okabe, no sé si hay preguntas para los alumnos de la Universidad de Meiji. Bueno, ahora están preparando la respuesta, porque por ahí surgió una pregunta sobre cuál es la reacción contra el impuesto de deforestación en Japón. Entonces, vamos a esperar un poquito. Ok, esperamos un poco. O si gusta, puede comentar en japonés y su servidor lo traduzco. Sí, adelante. Creo que sería más rápido que hagamos esto, que ellos hagan la respuesta en japonés y usted luego nos hace la traducción. O bien, a lo mejor el doctor Toho también puede encargarse de hacer la traducción. Pero sí, sin problema. Sí, que hagan ellos la respuesta en japonés y algunos de ustedes nos apoya con la traducción. Claro. Ok,
En lo que, bueno, los alumnos están listos, por aquí nos dice otro comentario, dice que es más un comentario que una pregunta. Considero que los incendios dejan graves secuelas en las personas que viven en los alrededores del bosque, puesto que el humo del incendio les puede ocasionar enfermedades respiratorias. Y aquí, bueno, vemos la relación medio ambiente-salud, ¿no? En esta parte de la presentación. También, bueno, tenemos que hemos tenido felicitaciones por este evento y creo que nos va a abrir la puerta a poder hacer más colaboraciones conforme al tema de los ODS con la Universidad de Meiji, ¿no? Poder extender este tipo de seminarios para poder abordar los demás temas. Y usted me dice, doctor Taku, cuando estemos preparados. Sí, claro. Doctor Berger, no sé si usted nos quiera apoyar un poco con unas preguntas que se hicieron también al secretario, en donde nos dicen que ellos, los que nos están preguntando como estudiantes, ¿qué pueden hacer para evitar las problemáticas planteadas en la presentación del secretario? Bueno, hay mucho que se puede hacer, bueno, y una disculpa, se tuvo que retirar por un compromiso institucional. Hay bastantes vertientes, ¿no? Una de ellas es, ya que se tocó hoy el tema, ¿no? Como estudio de caso a nivel local, regional, pero con implicaciones a nivel planetario, que son los incendios, particularmente en el bosque de la primavera, pues hay una serie de iniciativas con el gobierno como facilitador, por supuesto, pero en colaboración con las comunidades locales, con los ejidos, con las comunidades, para hacer trabajos antes de la temporada de incendios y después, ¿no? Con temas de restauración, para que luego no vengan problemas tan graves como las inundaciones, cuando se pierden los servicios ecosistémicos como el de sustrato y fijación de suelos, ¿no? También se puede trabajar por el área de las visitas, ¿no? Que estamos hablando de que en un fin de semana 2,000 ciclistas aproximadamente visitan el bosque, entonces hay mucho que hacer ahí en trabajo comunitario, pero no únicamente a nivel básico, sino con los conocimientos que ya tienen los estudiantes de GEA para hacer evaluaciones ambientales y otro tipo de instrumentos. Yo también, pues yo observé un contraste entre el problema de medio ambiente de deforestación entre México y Japón. Por ejemplo, en México, bueno, por la ampliación de las actividades productivas o de exportaciones, bueno, y también por incendio y etcétera, se percibe el problema de deforestación en México. Pero en caso de Japón, bueno, por lo que presentaron los japoneses, bueno, principalmente por envejecimiento de los productores o de los que se dedican a la industria forestal, ahí se observa una deformación de esa industria. Entonces, ahí se observa un contraste del problema entre México y Japón. Ahora está preparando los estudiantes japoneses. Sí. ¿Quiere que hagamos otra pequeña pregunta con el doctor Berger o ya vamos con los chicos de Meiji? Sí, me gustaría que pudiera sostener un poco de tiempo con el comentario del doctor Berger. Doctor Berger, qué pena, ¿verdad? Pero otra preguntita para usted que nos puede ampliar, ¿no? Por aquí nos dicen que el panorama no es favorable. ¿Qué estrategias se pueden implementar para verdaderamente dirigirse hacia la sustentabilidad? Ya que, bueno, la presentación del secretario nos da este panorama, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de esto? Si lo vemos como, si lo fraccionamos, ¿no? En parcialidades temáticas que nos conduzcan hacia esa aspiración, ¿no? Que es alcanzar la sustentabilidad, pues ese sería justamente el primer paso, ¿no? Problemas que aparentemente se engloban dentro de este gran paraguas que es medio ambiente y desarrollo sustentable, habría que ver de manera individual cuáles son sus causas subyacentes y sus impactos e implicaciones. Y justo eso creo que al final de la presentación fue lo que más quiso subrayar el secretario, ¿no?
cómo aparentemente cultivos que uno diría que tienen problemáticas similares, en realidad no lo son tanto, ¿no? Si contrastamos aguacate con agave y agave con ganadería no sustentable, pues son mundos diferentes, pero que atacan un lugar común, que son los bosques de Jalisco, ¿no? Y en regiones comunes. Entonces, el primer reto es metodológico, ¿no? Y ahí nos toca a todos, ¿no? Desde la academia, desde la política pública. Entonces, ese sería mi primer consejo, y de ahí se puede derivar muchas cosas, pero empezando con el pie derecho. Perfecto. Entonces, doctor Okabe, ¿le cedo la palabra? Sí, entonces, sí, ahí había una pregunta sobre cuál es la reacción o cuál es la percepción del pueblo japonés con la introducción del impuesto llamado verde, o sea, impuesto de medio ambiente. Ahí los estudiantes japoneses van a contestar en inglés. じゃあ、日本の学生の方々、答える方、カメラをつけてお答えください。Okay, so there was a question about how the Japanese woods are used in Japan. And from the data, we found that over 50% of the woods are used for architecture and furniture, and over 40% of the other side are used for raw material for paper. And the second question was that what is the reaction of the Japanese people about environmental tax? And explaining about the environmental tax, this question is hard to answer because there's not much public interest of Japanese people to those taxes. And also the environmental tax are going to be introduced from now on. So I think I should say that I would like to deepen my consideration from now on. And also as a side note, the earthquake reconstruction tax will be carried over to the environmental tax. So maybe Japanese people will going to know about the taxes from now on. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Para finalizar con este seminario, le vamos a ceder la palabra al maestro Trinidad, quien nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, noches en México, buenos días en Japón. Gracias a todos por estar en este seminario. A nombre de la Embajada de México nos es muy grato poderlos saludar. Y quisiera, bueno, ya el tiempo apremia mucho, pero para concluir, quisiera solamente retomar un poco el mensaje de la embajadora Melba Pría y expresarles nuestro beneplácito porque este tipo de acciones y este tipo de diálogo entre estudiantes, entre México y Japón se esté desarrollando a pesar de las dificultades que la pandemia nos impone a todos, pero estamos muy contentos del intercambio de estudiantes entre México y Japón. Este año en particular es muy significativo porque el primer intercambio se dio hace 90 años, en 1931, y el gran programa de intercambio se firmó hace 50 años, en 1971. Entonces, son dos fechas significativas, dos aniversarios significativos este año, y nos da mucho gusto poderlos conmemorar con este tipo de intercambios, con este tipo de diálogos entre estudiantes de la Universidad de Meiji y del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. En segundo lugar, quisiera felicitarlos por todo el gran diálogo que han tenido, por la conciencia sobre los problemas del medio ambiente y la desigualdad, por la necesidad de cooperación entre todo el mundo, México, Japón y el resto del mundo, para poder enfrentar los graves problemas que nos confrontan los objetivos de desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, pues quisiera decirles que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible son un mapa de ruta, un mapa de acción global, colectiva e individual que enfatiza la responsabilidad social que tenemos todos para combatir la desigualdad, y un objetivo muy importante que plantea el gobierno de México al mundo, que es que mientras no podamos avanzar todos juntos, mientras no tengamos acceso todos, no podremos avanzar hacia un mundo mejor.
finalmente, pues quisiera agradecer a todos los participantes, a los moderadores, al doctor Jesús Arroyo, a la doctora Beatriz Venegas, a los ponentes que dieron conferencias magistrales, al licenciado Katsumi Tagaki, cónsul general de Japón en León, al maestro Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, al doctor Marco Antonio Berger, comentarista, y sobre todo y principalmente reconocer la labor de los estudiantes de la Universidad de Meiji y del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, de Mona Fujisawa, Kento Gishima, Risa Hiramatsu, Yuito Miyake, Yuma Tabuchi, Tsunao Hirata, Ayano Kakuda, Saya Ogimoto, Daniela Sandoval, Pedro Chávez, Katia Contreras y Abril Méndez. Muchas gracias porque ustedes han sido el alma y la fuerza de este diálogo que nos ha reunido hoy a todos nosotros, y además son la esperanza de que podamos avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y hacia un mundo mejor. Y finalmente, mi reconocimiento y gratitud al doctor Takuo Okabe y al doctor Yasuhiro Tokoro, que nos han invitado a participar para la Embajada de México en Japón. Es un gran honor poder estar presente en esta iniciativa y acompañarlos, y por supuesto siempre cuentan con nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Gracias a todos, y en nombre de la embajadora Melba Pría me es grato pues declarar clausurado los trabajos de este seminario. Yoroshiku onegai shimasu. Muchas gracias, maestro. Les comento rápidamente para finalizar que esperamos compartirles los resultados de este proyecto en otro evento, y pues los alumnos de CUSEA van a seguir trabajando de la mano con la doctora Luz Orrieta, con el doctor Francisco Sagún. Tendremos participación del doctor Berger, y de la Universidad de Meiji pues seguirán trabajando con el doctor Tokoro. Muchas gracias y que tengan buenas noches.